Estamos con el doctor José Obdulio Gaviria, un intelectual, ex senador de la República y aspirante al Consejo de Medellín. No. ¿No está aspirando al Consejo de Medellín? Me iban a meter en la lista de la Asamblea de Antioquia, William, Ay, y no, yo por Dios. dije, hombre, Entonces, ¿cómo es la retiren de vaina? mí ese cáliz. Entonces, ¿cómo es la vaina? Aquí lo enredan a uno. No. Pero estoy muy activo. Estoy colaborándole al presidente Uribe en la tarea de la creación, no, porque pues el partido ya tiene 10 años, pero sí en el desarrollo político del partido, sobre todo en Antioquia. Bueno, le cuento que hice hace unos minutos una barbería con un hombre superior que es el doctor Alfonso López Caballero. Y me dio una clase aquí de Derecho Internacional, de eso que ya se ve muy poco. Y en medio de todo yo le pregunté, bueno, y entonces por ahí me contaron esto. Me contaron que el señor embajador de Colombia en los Estados Unidos sería el próximo canciller de Colombia. Me dijo, Y están sacando ya a Leiva. tiene las condiciones. Y me contó por qué. Esa barbería también, como esta que estamos haciendo, son imperdibles. Porque el perfil que me pinta el doctor Alfonso López Caballero de nuestro embajador en los Estados Unidos es una cosa maravillosa. Formado profesionalmente en el país donde Alfonso López Caballero fue muchos años embajador. También. Él fue embajador en Rusia. El actual embajador en los Estados Unidos fue estudiante no en Rusia, sino en la Unión Soviética, que son dos conceptos sumamente diferentes. Bueno. Contra toda la maquinaria del Chocó se hizo elegir alcalde de Quibdó. Gobernador. Y alcalde también. No sabía. Yo recuerdo que fue gobernador. Entonces uno lograr esas hazañas en el Chocó no es tan fácil. Sí, es un hombre con buena formación. Yo no lo he conocido directamente, sí sé que ha tenido una participación interesante, importante en la vida política nacional. Él intentó volver como gobernador, o volvió más bien, pero tuvo problemas con Procuraduría o con organismos de control. Y de allí en adelante su papel en la vida política del Chocó no ha sido muy activa, pero sí es un hombre pues de relevancia, indudablemente. Total. Lo que me parece extraño y que te da la chiva el embajador Alfonso López es la salida de Leiva. ¿Es que ya está confirmada o qué? No, yo le conté a él. Yo le dije, supe esto, La salida de Leiva. que viene como canciller el embajador de Colombia en Estados Unidos. Y entonces me dio a entender, con mucha diplomacia, que no es descartable. Porque tiene las condiciones, los conocimientos, la capacidad. O sea, pues que el doctor Leiva le va a tocar tomarse unas pócimas de Lomotil ante esta noticia. Y Sí. muy grandes. Muy enfrentado a todo el equipo interno de la Cancillería, te cuento. Sí. Lo que le comentan a uno, sí. Muy enfrentado. Dijéramos, además, toda la plana digamos, la nómina que ha estado nombrando el presidente Petro de muy bajas calidades para el ejercicio de un cargo tan importante, y además en una confrontación durísima con el sindicato y con toda la planta de los funcionarios de carrera del ministerio. Él le había prometido todo lo contrario, y nunca un presidente había sido tan amplio con la clase política y con los amigos, particularmente de su familia, por ejemplo, de su esposa,
en otorgar casi que sinecuras, porque es que hay gente que se va realmente no es a trabajar, sino al exilio dorado, como lo dijo algún poeta, respecto a los cargos de la diplomacia. Esta semana el señor presidente de la República, Gustavo Petro, semanalmente nos sale con una cosa nueva, pues, como para revolcar esto. Ahora ya está hablando como de sublevar la clase campesina. Así es. Está proyectando un decreto, yo no sé inclusive si ya lo dictaron, ¿Sí? que consiste en que el ejercicio de lo que todos hemos conocido como expresiones de asonada se convierten en acciones de la sociedad civil para el ejercicio de sus derechos. Acaba de ocurrir, te lo doy como comentario, un incidente terrible entre el director de la emisora FM o de la cadena FM, Luis Carlos Vélez, y la ministra. Le hizo una pregunta, Luis Carlos Vélez, perfectamente legítima, y se le vino con 4 piedras a la ministra y prácticamente terminó casi que amenazándolo, no, más que amenazándolo, diciendo que hacía parte pues, de los enemigos de las organizaciones populares y de la expresión de la libertad de opinión y de movilización, o de lo que llaman ahora, dijéramos, el derecho a la protesta, que entonces eso no existe. Derecho a la protesta no existe porque en los países democráticos eso se expresa, eso se manifiesta, esa libertad de opinión, primero qué pienso y qué opino. Y la regulación es simplemente que usted no ofenda a los demás, o sea, que usted no dañe a los demás con su libertad de expresión, por ejemplo, con calumnia o injuria, o con su libertad de movilización, por ejemplo, impidiendo el tránsito de los otros. Y eso está regulado en todos los países civilizados, menos en países como Chile, con Boric, en donde prácticamente salen las ministras a aplaudir a los llamados, a los movimientos indígenas por allá del sur, a los mapuches, o en Argentina con las interrupciones permanentes del tráfico en la ciudad de Buenos Aires, que Milei ha dicho que inmediatamente prohibirá, bueno, no, prohibirá no, están prohibidos, pero actuará como mandatario ordenando a la policía la captura de quien haga esos desmanes. O sea que es mi ley. Que Por la encima ley, de todo. la ley, La ley. no la ley, sino, no mi ley, sino la ley. No, porque es que esto tiene que ser así. Es que él lo dice, vea, yo estoy siguiendo casi como una especie de curso de expresión política y de retórica política a Milei, y se lo recomiendo a todos los televidentes. Porque, en primer lugar, él es un genio, no como los Asperger ahora nuevos de Colombia. Es evidente, lo digo porque conozco uno de sus libros y porque sé que 8 de sus libros han sido bestseller en Argentina y son muy bien recibidos en la Academia Mundial de Milei. Pero él tiene una gran capacidad de definir las situaciones. Le voy a poner esta respecto a lo que estamos hablando, con el decreto que piensa dictar el presidente de Colombia. Resulta que allá esas cuadrillas, no recuerdo cómo lo llaman los argentinos, que paran el tránsito y que impiden, y como si fuera un derecho durante horas. Lo que hacían en Cali. Bloqueos, exacto, como la primera línea, que es toda una figura traída de Argentina y Chile. Entonces... Y que fue adoptada aquí por un señor de apellido Bolívar, que aspira a la alcaldía de Bogotá, lo y financiaba. que es el jefe de esa Entonces, vaina. una periodista le pregunta a Milei en vivo y en directo respecto a, entonces usted va a ejercer la violencia.
Obviamente Milei no le hizo todo lo que hay Milei que... se despeinó No hay que inmediatamente. decirle todo lo que hay que decir sobre Max Weber y el origen, o sobre todo Hobbes y el origen del Estado y cuál es su principal función, que es la seguridad. No le hizo eso, sino que le dijo, mire, en mi gobierno los malos van a ser los encapuchados y los de los garrotes, y los buenos los de gorrita azul, que son los policías. Así, ¿cómo le va la definición? Entonces yo estoy muy esperanzado en que ese discurso y esa pedagogía fundada en filosofía política y sobre todo en economía, en toda la escuela austríaca, permee a la intelectualidad latinoamericana que hoy está imbuida de las ideas del estatismo, del socialismo, del colectivismo y de lo que Milei llama el zafaronismo, que es una corriente de juristas argentinos que están en todo el mundo, pero que allá tuvieron una expresión muy nítida y además brillante. Y es decir, que el criminal es la víctima, en el sentido de que la sociedad lo obligó a cometer crímenes. Por Dios. Si ve el salto que se va a dar allá, respecto al salto que estamos dando acá, uno de los documentos políticos que yo más aprecio en todos los documentos que he oído y leído, porque documento no es solamente lo que uno lee, sino también lo que uno oye, por ejemplo, este programa es un documento, es la entrevista que le hizo la nena Arrázola al hermano del presidente. Eso es carne pulpa, da corte por todos los lados y de una frescura y de una frescura, sí, yo creo que, y además sabrosura enorme. Por ejemplo, este hombre contarnos de una manera tan cruda y tan sencilla y además tan ingenua que él se fue a las cárceles a hacer acuerdos a los Zaffaroni con los criminales buenos para combatir la desigualdad, para lograr que el presidente Petro fuera elegido, para lograr que ellos se rediman, tengan sus capitales, salgan a la cárcel. Y lo dice con una tranquilidad. Y además dice quién es el instrumento. Yo llevé a las cárceles a mi amigo, se refería o se refiere al alto comisionado de paz. Y además lo presenta como el que está poniendo en marcha el acuerdo, ese acuerdo de la picota. ¿Y cómo te parece, William? Yo estoy viviendo en Medellín, prácticamente vengo acá a Bogotá solamente cuando me invita William. Y entonces, Gracias. Allá en Bogotá, en Medellín, el candidato a la alcaldía que va a ganar, gracias a Dios, que la ciudad está rectificando completamente todo el comportamiento político que permitió que eligiéramos a una persona como este señor. Pinturita. Entonces nos contó lo siguiente, o sea, cuando digo nos contó a los antioqueños, ese pacto, ese acuerdo de la picota ha tenido desarrollos como que todos los capos de las mafias antioqueñas, dijéramos los que controlan las comunas, ciertos comercios ilegales, supongo yo que la droga, etcétera, etcétera, los trasladaron a todos a la cárcel de Itagüí. Y con ellos se está haciendo un acuerdo para que salgan en esta campaña electoral por horas. Acuerdo para salir por horas, eso creo que lo faculta la ley 718 y sus desarrollos al alto comisionado para que hagan una labor de acercamiento social. Todos los eufemismos que se dicen para que los criminales entren en la actividad política. Lo cuenta él, el futuro alcalde. Y el periódico El Colombiano nos hizo una infografía bien hecha, con persona por persona, su alias, su edad y todo lo demás, y cómo eso va dirigido a lograr que el actual alcalde de Bogotá, de Medellín, aliado del presidente Petro, yo creo que el principal aliado del presidente Petro,
mantenga la alcaldía en manos de uno de sus válidos o áulicos, que es un primo de su esposa, No, esto es un señor Upegui. un señor Upegui. No, esto es una tristeza. Es una tristeza si fuéramos a perder, pero Medellín reaccionó. Bueno, Es indudable y Cali está reaccionando. Cali lo mismo, porque en Cali cualquiera de los que quede elegido, que están hoy en la palestra con posibilidades, que son Chontico y Eder, pues son contrarios a lo que es esa cultura que representa. Y están en una coalición y luego hacen una encuesta y... No, Eder con otros, pero Chontico va solo y de primero, con una distancia larga. No tanta como la de Char o no tanta como la de Federico. O sea pero que sí, usted ve a Chontico bien. yo creo que es elegido. Nosotros lo conocimos, él fue ese senador, no sé si recordás eso. No, Él reemplazó la licencia de Sofía Gaviria. ya. Y entonces ahí bueno, yo lo había conocido en las campañas anteriores, pero tuve oportunidad de interactuar con él, un hombre preparado, capaz, un hombre con, dijéramos, formación política, dijéramos, convencional, pero con sentido de la administración pública, yo creo que le va a ir bien. Y allá ahí también se está dando un fenómeno interesante. Tulio Gómez podría derrotar A Dilian. a Dilian, podría llegar a ocurrir. No tan posible, pero sí podría. Tulio Gómez lo conocí en la cuchilla del Salado en Manizales. Él era conservador. La familia de él, yepista. Ya llegaba yo con el doctor Rodrigo Marín Bernal, saludamos la gente y ahí estaba. Estaba era Tulio. muy joven, supongo yo. Sí, claro. Tulio es un gran empresario, ante todo, es un gran organizador, yo lo Total. conozco muy bien y doy este testimonio. Un gran amigo de él, y más que amigo, diéramos una persona con la que él hizo una gran alianza para sacar de la pobreza a sectores muy importantes de las comunidades negras del norte del Cauca. En buena parte son hoy clase media, tienen cultivos de mucha cosa procesadas, además las venden procesadas, son criadores de pollos, etcétera, etcétera, todas estas familias que yo conocí, en buena parte porque las empresas de Tulio, Superinter, les garantizaron que si su producción era buena, porque no era tampoco comprar cualquier cosa mal producida y mal empacada, etcétera, si su producción era buena, tenían la garantía de que se les recibía el producto a buen precio. Y eso lo sacó adelante. Son familias de clase media, por ejemplo, que venían de lo más pobre de la sociedad rural del Cauca, del norte del Cauca. Y eso además también contagió a muchos empresarios vallecaucanos, casi todos de origen antioqueño, como es el caso de Tulio también. Y eso se volvió una verdadera, emprendedurismo, podría decirse, y una calificación de muchas familias que los sacó de la pobreza y los tiene hoy muy prósperos. El hombre que más conoce el tema del Valle del Cauca y del Cauca es Luis Fidel Moreno Rumié. No sé si usted lo conoce. Lo tengo referenciado, pero no lo conozco. Es excelente. Este personaje, que le hago un homenaje, que me presentó a Tulio, se llamaba Alberto Rodríguez, murió en la pandemia. Qué personaje tan importante. Doctor José Obdulio, me encanta verlo tan bien de salud, tanto yo, porque usted sabe lo que me ha tocado padecer. Nos ha tocado a los dos paralelamente, sí señor. A mí me hicieron 2 craneotomías, tengo cremallera como la que tiene usted, a usted le dieron 2 corazones abiertos. Sí. No, por Dios. Bueno, no 2, pero para que hablemos bien de la salud en Colombia. Sí. Yo tuve una operación de corazón abierto primero y falló una válvula. Uy. Entonces me fui para los Estados Unidos, a Jacksonville, una gran una entidad de salud que se llama la Mayo Clinic. Sí. Y allá me dijeron, no hay nada más que hacer, otra vez abrir. Entonces yo llamé a mi cardióloga y le dije, ¿usted conoce al doctor Juan Pablo
el de la clínica cardioinfantil, Umaña. Me dijo, claro, muy amigo mío, y lo llamó. Y entonces, oiga la respuesta. No se haga operar allá, dígale que venga. Eso fue un viernes y el lunes yo estaba en el hospital cardioinfantil y me dijo José Obdulio, los médicos de los Estados Unidos, él fue un gran médico en Houston, tienen toda la razón, pero hay una técnica que estamos comenzando a aplicar que es intercostal. En ese caso no te tendríamos que abrir, y usted sabe lo que es abrir, porque es el esternón y eso tiene unos efectos dramáticos en el cuerpo. Y entonces yo fui paciente del doctor Juan Pablo, me hizo la operación intercostal, la estaban prácticamente inventando en ese momento y me evité esa segunda. Bendito sea Dios. Y lo necesitamos. Colombia, un médico con el sistema de la salud que el presidente Petro quiere acabar. Y el libro de Bolívar, que usted nos comentó. Bueno, yo estoy esperando con mucho entusiasmo un gran libro que está escribiendo ese gran amigo Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos, un hombre que es un gran administrador de la cosa pública, y usted sí pero es un hombre intelectual. Y usted sí conoce de libros. Y te digo, yo creo que, bueno, Lynch es un genio de la historia, pero yo creo que de los que conozco, yo no creo que haya un libro que tenga tantas referencias como el que va a tener. Cuando digo referencias es fundamentos, dijéramos, lectura de 100 o 150 biografías, lectura de la propia obra completa de Bolívar que la publicaron en Venezuela. Sí. Tiene prácticamente, yo me considero no experto, aficionado. Y cuando me puse a hablar con él, me encantó saber que era un hombre que no había leído solo lo que yo había leído, sino mucho más. Y eso lo está trasladando a su libro que va a ser un gran como el bestseller. último libro que sacó el doctor Jesús Vallejo Mejía, Fundamentos de Derecho Constitucional. El grande de Antioquia. Eso, el grande de Antioquia. Me llegó esta semana, es espectacular. Y es un hombre que no se cansa de trabajar, a pesar también de que comparte dolencias con nosotros. Todas. Doctor José Obdulio, saludos a su familia. Muchísimas gracias, igualmente William. Me ha encantado acompañarte. Gracias por venir de Medellín aquí, exclusivamente a este programa. Sí, señor. Lo hice hoy tuvimos al grande Alfonso López Caballero y a usted. En el ventilador, y a que se acuerden todos que hay que ponerle el like. Claro. Y que acuerden que hay que suscribirse, porque esto es un esfuerzo que hacemos. Yo cuando digo hacemos, porque yo también tengo un programa en el ventilador, sí, con todo el entusiasmo, queremos es que se conozcan los puntos de vista. Y que se lean La Linterna Azul. Exacto. Muy la bien. De José Alvear Sanín. Qué buena, es una fuente de información y de pensamiento extraordinaria. Tan querido, gracias señor. William, honor. Gracias.